Les doy la bienvenida a esta charla que hemos denominado Principales Errores en la Redacción Científica, que estará a cargo del vicepresidente de la SCOT Perú, Juan Quirós. Bueno, mi nombre es Grace Galvez. Ya Linda me presentó tan amablemente, ¿no? Y a nombre de la SCOT Perú quiero agradecer la invitación de Linda Graus, la invitación y bueno, la acogida de todos ustedes, profesionales del área de la salud. Les quiero contar un poco acerca de nuestra asociación. La SCOT Perú se fundó el 23 de abril del 2010. Eso quiere decir que hace nada más 6 días hemos cumplido 14 años de existencia. Y ahora, como para calentar el ambiente, me gustaría preguntarles algo. A ver, me gustaría saber si alguno de ustedes puede comentar qué es lo que creen que hace un corrector de textos. ¿A qué creen que se dedica? ¿Qué es lo que creen que hace cuando, al momento de ejercer esta profesión, la profesión de la corrección de textos? Vayan comentándome, por favor, qué es lo que creen que hace un corrector de textos y específicamente, qué es lo que creen que hacemos en la asociación de correctores de textos. A ver, coméntenos, por favor. De repente alguno de ustedes tiene alguna idea. Ya, por allí Dimelsa nos dice revisar la gramática, ortografía del texto, claro. ¿Alguno tiene otra idea además de Dimelsa? Revisar la gramática y la ortografía, ¿no? También nos está diciendo Tania que ve la cohesión y la coherencia, claro. Miguel Sauri nos dice los conectores. Ángel Canales dice, me imagino que tiene dos revisiones, formas y la buena transmisión del contenido del artículo. Entonces, efectivamente, queridos amigos, no solamente el corrector se limita a poner las tildes, a poner las comas, sino también, como ustedes lo han dicho, ven la coherencia y la cohesión, el estilo. Evitamos, por ejemplo, las redundancias. Hacemos que la riqueza léxica del texto aumente, eliminamos lo que sobra, afinamos el texto. Es una labor en realidad muy delicada, pues nuestra intención es mejorar el estilo del autor, pero sin tergiversar el estilo del autor. O sea, aunque suena así un poco complicado, la labor del corrector llega a ese nivel, ¿no? Mejoramos lo que está hecho, pero sin tergiversar, porque nosotros no somos coautores, ¿no es cierto? Una paradoja, nos dice Juan Enrique Quiroz, por supuesto. ¿Y qué es lo que creen que hacemos en la asociación? ¿Qué es lo que creen que hace una asociación de correctores de textos? O sea, ¿por qué nos agrupamos los correctores de textos en este gremio? ¿Qué es lo que creen, cuáles creen que son nuestros objetivos? A ver, los leo, de repente tienen también alguna idea. Alguno de repente quiere tomar la palabra, pero de repente tienen alguna idea acerca de qué es lo que haría una asociación de correctores de textos. Ya, Francisco nos dice para uniformizar las pautas sobre la estructura o formalidad según el área de conocimiento. Marlene dice fomentar que haya más trabajos de investigación. Lo que nos dice Francisco Martín es interesante, uniformizar las pautas. En realidad, bueno, el corrector tiene una idea, ¿no? De cómo, por ejemplo, nosotros trabajamos con los libros de estilo, si es que trabajamos para alguna entidad y la entidad tiene un libro de estilo, o sea, una serie de normas específicas respecto de, por ejemplo, si Cusco se puede escribir con S y con Z. Por ejemplo, yo trabajo en el diario El Comercio. En El Comercio, Cusco se escribe con S, siempre, por más de que pueda ser de las dos formas, ¿no? Pero en la asociación vamos un poco más allá. Claro que cuando tenemos alguna duda, entre nosotros nos consultamos, ¿no? Hay casos por ahí que van saliendo. ¿Ustedes cómo creen que se escribe? Entonces, entre los correctores nos vamos dando una idea, porque como ustedes saben, hay palabras que surgen a diario, ¿no? A diario, entonces por allí entre nosotros nos ayudamos a ver cómo uniformizamos la manera mejor de cómo podemos escribir esa palabra. Marlene Serrano dice fomentar que haya más trabajos de investigación. En realidad, queridos amigos, nosotros lo que hacemos, lo que pretendemos, en primer lugar, es visibilizar la labor del corrector, porque como ustedes saben, a veces hay autores o personas en general que piensan de que la labor del corrector no es tan necesaria. No, no, porque se entiende lo que he dicho, sí, si me entiendes, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo voy a mandar a corregir? O está bien así, ¿no? O piensan que el corrector solamente pone puntos y comas y tildes, ¿no? Entonces,
Para eso, para visibilizar y hacer fuerza común acerca de qué es lo que hace un corrector y la importancia de un corrector en absolutamente todos los niveles de toda la parte escrita, ¿no? De todo el proceso editorial, por ejemplo. Y también nuestra labor es promover el buen uso del español escrito. Y para eso realizamos constantemente capacitaciones para correctores y para el público en general y charlas como estas, por ejemplo, ¿no? También tenemos un diplomado en corrección de textos en convenio con la Universidad de Piura. De hecho, Juancito es un profesor de este diplomado. Y a diario ponemos tips de ortografía en nuestras redes sociales. Así que los invito a unirse a ustedes. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. También recibimos consultas de parte de los usuarios. Si ustedes tienen alguna vez alguna duda, escríbanos que estamos para ayudarlos, ¿no? Allí también pueden enterarse acerca de nuestras actividades. Nosotros siempre estamos organizando charlas abiertas al público, charlas gratuitas y también cursos a los que se pueden. Ya, listo, Grace. Juan Enrique, muchas gracias y ya podemos iniciar. Muchas gracias. Y Ana, y Miguel, y Adira. Perfecto, muchas gracias. Tenía dudas, ¿no? Siempre la tecnología nos juega estos reveses, aunque eh, tengamos mucha experiencia con el Zoom siempre nos hace alguna jugada. No se preocupen, no son eh, detalles comunes. Bueno, no te vemos. ¿No se me ve? Te Y vemos muy estoy- bien, Juan. Digo, ya, entonces todo bien. puede ser que, o algún problema particular de repente. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para la Asociación de Correctores de Textos poder dedicar unos minutitos a la corrección de textos, a la corrección de textos científico-académicos. Y bueno, no queríamos desaprovechar esta oportunidad de difusión y nosotros siempre, y vamos a empezar. Yo dejaré por aquí el chat, porque me parece esto fundamental que esté. No, por aquí. Por si hay alguna duda, por favor, si hay dudas, no duden en interrumpir, ¿no? Yo encantado de resolver las dudas. Muy bien, bueno, principales errores en la redacción científica es el título de esta charla. Y como mencionó Grace hace unos minutos, hace unos momentos, la corrección no se limita a la ortografía, la gramática, al léxico o al formato, sino que hay más aspectos que se pueden tratar como el contenido, ¿no? El contenido tiene que ver con la coherencia, con la organización de la información, con la pertinencia de las ideas, ¿no? Tiene que ver con todo esto. Por un motivo de tiempo, yo me he centrado más bien en los aspectos más visibles de la corrección. No quiero caer en una contradicción con lo dicho al inicio, ¿no? No solo vemos detalles formales, pero los detalles formales son los más comunes y los más visibles en cuanto a, digamos, a problemas de construcción de textos académicos o científicos, ¿no? Porque tengo una impresión clara de que necesitan publicar, ¿no? Y por ese motivo, ¿no? Quieren incidir en la corrección de textos científicos, que por supuesto es una tarea significativa y muy importante en la difusión del conocimiento. Bueno, eh, voy entonces a empezar, ahora sí, ¿no? Con la estructura de esta charla, ¿no? Voy a partir de errores gramaticales comunes, luego veremos errores de puntuación también frecuentes y finalmente mecanismos de cohesión, ¿sí? Solo estos tres aspectos, solo estos tres. Había pensado que podíamos incluir también formato APA, de repente formato Vancouver, que es el que más se utiliza en el ámbito médico. Sin embargo, por el tiempo, por el limitado tiempo que tenemos, pues
he decidido centrarme en estos tres primeros aspectos. Si hay alguna duda, repito, por favor, me interrumpen. Pueden escribir por el chat o pueden encender su micrófono. Bueno, no sé si pueden encender su micrófono, pero ahí está. Ahí estará, bueno, el chat por último. O pueden levantar la mano, ¿no? Que creo que eso también puede hacerse. Muy bien. Partimos de errores gramaticales comunes. A ver, los más conocidos. Todos los errores gramaticales tienen que ver con la estructura de las oraciones que formamos. Tienen que ver con la construcción de las frases y de las oraciones que se presentan en el texto. No es exactamente la composición, sino más bien la expresión de nuestras ideas con claridad, y nos circunscribimos ahí al nivel de las oraciones. El primer error que seleccioné es el anacoluto, que consiste en que una secuencia no cumple ninguna función sintáctica en la oración, o en todo caso la usurpa, ¿no? Miren, el primer ejemplo es la adyacente aposicional. Existe dos clases, explicativo y especificativo. Y entonces, en este caso, ya hay un sujeto, hay una secuencia que funciona como sujeto. Permítanme que aquí voy a usar el lápiz de aquí, ¿sí? Y un lápiz de color celeste, ¿no? Que es este, de aquí, ¿no? Existen dos clases. El adyacente aposicional funciona como sujeto, pero esta secuencia también funcionaría como sujeto. La corrección es sencilla, creo, en un caso de este tipo, ¿no? Existen dos clases de adyacentes aposicionales, ¿no? Dos puntos, explicativo y especificativo. Pero vean cómo una secuencia no cumple ninguna función o usurpa una función que ya se cumplía, que está en color rojo, ya cumplía la función de sujeto en esta oración. El segundo ejemplo presenta un caso, a ver, los contribuyentes. Este conjunto de procedimientos desagrada mucho. En este caso, los contribuyentes también usurpan una función porque está este conjunto de procedimientos y tenemos a los contribuyentes. Se solucionaría de manera muy sencilla con una preposición, y me disculparán un poco la caligrafía que será con mouse, pero olvidé mi tableta gráfica y había pensado traerla. Si agregamos una preposición, ya no usurpa una función sintáctica de los contribuyentes y entonces perfectamente se entiende ese enunciado. A veces estos errores pasan por alto, o sea, los leemos y hemos leído tantas veces un texto que simplemente nuestra vista no los detecta. Muy bien, bueno, ese es el anacoluto, primer error. Discordancia entre el sujeto y el verbo. Miren, la falta de dinero y el poco tiempo que poseía dificultó la reinserción del reo. Tenemos dos sujetos, uno es falta y otro es tiempo, ¿no? Y entonces el verbo no puede estar en singular, tiene que estar en plural porque hay dos elementos, digamos, uno por acá y dos. Lo correcto sería dificultaron. Perdonen la caligrafía, por favor, porque sé que no es muy correcta con el mouse, es un poco complicado. Bueno, entonces, es un error muy común, sobre todo cuando el sujeto se va alejando del verbo. Cuando tenemos oraciones muy largas, ¿no? Generalmente ocurre esto. También es común que cuando tenemos oraciones largas, solo presentamos una parte de la oración y no la segunda parte, la parte que tiene el verbo. El verbo es fundamental para que una idea se exprese con claridad y de manera directa. El uso de la voz pasiva. Un poquito más el chat que me está tapando aquí un poco. El uso de la voz pasiva refleja. Bueno, la voz pasiva es un mecanismo del español. La voz pasiva refleja. Básicamente, en la voz pasiva, un objeto, un elemento se convierte en el sujeto, ¿no? Y quien realiza la acción no se presenta en la oración. Esto funciona muy bien en español porque siempre tendemos a eliminar al sujeto, o sea, a quien realiza la acción. ¿Será una cuestión de idiosincrasia? No lo sé. Pero es un rasgo
histórico del español y que este, funciona de esta manera. Bueno, debemos hacer concordar el verbo con esos elementos que ahora son sujetos, ¿no? Miren, se vende casas, que es el ejemplo típico de la voz pasiva, es se venden casas, ¿no? Se procesó las notas, ¿no? Porque el sujeto ahí es las notas, ¿no? Debe ser se procesaron las notas. Ahí lucho un poco. Y se aprecian los síntomas de la enfermedad, no debe ser, se aprecian los síntomas de la enfermedad. Tiene que haber concordancia con el nuevo sujeto, que a propósito se presenta después del verbo. ¿Cómo detectamos que estamos ante un caso de voz pasiva? Eh, Siempre tiene este se. Esta pasiva refleja siempre tiene el se y luego el verbo, ¿no? Miren, se venden casas, se procesaron las notas y se aprecian los síntomas de la enfermedad. Como podemos ver ahí, debe haber concordancia, deben coincidir, ¿no? Concordancia con verbos impersonales. El verbo haber y otros verbos, ¿no? Los verbos meteorológicos, por ejemplo, llover, nevar, etcétera. Son verbos impersonales. ¿Qué quiere decir esto? No tienen sujeto, ¿no? Naturalmente el sujeto concuerda con el verbo, naturalmente. Pero si no hay sujeto, no hay con qué concuerda. Por lo tanto, ¿no? Verbos como este, como haber, ¿no? En la presentación hubieron 5 exposiciones, ¿no? Cuando funciona como verbo pleno, ¿eh? No, no cuando está al lado de un participio, ¿no? Como han salido, ellos han salido, no. Cuando funciona como verbo, como sinónimo de existir, para ser más preciso. En ese caso no tiene sujeto y por lo tanto no debe concordar con ningún elemento. Siempre los verbos impersonales se presentan en singular, ¿no? Entonces, hubieron 5 exposiciones, es un error muy común. Lo correcto tendría que ser hubo, perdón por la escritura, hubo 5 exposiciones. Luego, el verbo hacer también es impersonal cuando se refiere al tiempo o cuando se refiere al clima, ¿no? Por ejemplo, hace calor, hace frío. En ese caso, es un verbo impersonal. Si se refiere al tiempo, por ejemplo, hace un día, hace 2 días, hace 3 días, siempre funciona como impersonal, o sea, funciona sin sujeto. A diferencia de, eh, por ejemplo, los usos en los que sí tiene sujeto y que es bien evidente, ¿no? Como, no sé, José, eh, José hizo, ¿qué podría haber hecho? Hizo una torre con, con palitos, qué sé yo, ¿no? Y entonces, en ese caso, naturalmente, hacer funciona como verbo personal. Ahí sí hay sujeto, ¿no? Pero cuando se refiere al clima, cuando se refiere al tiempo, en ese caso no tiene sujeto, no hay sujeto. Uso el gerundio. Este es un error muy común y que tendríamos que evitar, ¿no? Que tendríamos que evitar. Yo sugiero incluso que si, si no dominan el uso del gerundio, sugiero que no lo utilicen. Es mejor evitar el error, ¿no? Porque los textos, la mayoría de textos que corregimos tienen problemas de gerundio. Por ejemplo, postuló a la presidencia ganando las elecciones por estrecho margen, ¿no? Entonces, aquí el gerundio, esta forma que termina en ando, en endo, en indo, ¿no? Debe evitarse, ¿no? Debe ser postuló a la presidencia, perdón por esto, y ganó, ya, se entiende por lo menos, ¿no? Y ganó las elecciones por estrecho margen, sin el uso del gerundio. Se necesita una disposición reglamentando la ley. También, bueno, el gerundio, estas formas verbales que terminan en endo, ¿no? En endo, es en ando, yendo y yendo, pero creo que es más fácil si pensamos en ndo, ¿no? Además, el gerundio tiene estos sonidos, miren, N, D, bueno, está la I, intrusa, y la O. Eh, no puede referirse a un sustantivo, que en este caso es disposición, ¿no? Se necesita una disposición que reglamente la ley, ¿no? Que reglamente la ley.
no reglamentando la ley, sino, lo voy a escribir, que reglamente, la ley. Muy bien. Bueno, el uso del género. Sugiero que tengamos bastante cuidado con esta forma no personal del verbo, ¿no? Discordancias pronominales. Esto es muy común también, ¿ah? Miren, se documenta un artículo en la que se alude al especialista, ¿no? La que, ¿no? Pero se supone que es el artículo, y artículo es un sustantivo masculino. Es incorrecto, ¿no? Debe ser en el que se alude al especialista. Esto se oye muchísimo, a nivel oral y a nivel escrito. A nivel oral, no digo que debe pasarse por alto, pero en todo caso sería más entendible. Cuando hablamos, cometemos naturalmente errores que son pasados por alto porque hay una comprensión global, ¿no? Pero en la escritura son inadmisibles estos errores, y sobre todo si estamos ante un texto de tipo científico, ¿no? Un texto que transmite conocimientos y más médicos, que son tan importantes. Es necesario conseguir la medicina indicada, el que curará al paciente, ¿no? ¿No? Esto de el que, ¿no? Miren, sería, sería la que, ¿no? La medicina, no el que. Bueno, ahí hay también un error de concordancia, es una discordancia del pronombre. Uso de adverbios. Bueno, hay muchos usos inadecuados del adverbio. Yo me centrado en uno, me parece que es el más significativo, ¿no? Eh, este, este uso consiste en hacer concordar el adverbio con la palabra a la que se refiere, ¿no? Que en este caso es un adjetivo. El adverbio modifica verbos, modifica adjetivos y modifica a otros adverbios. Pero es invariable el adverbio, ¿no? Aquí, curiosamente, lo hacemos variar aquisito, no sé si han oído aquisito, o ahoritita, ahora, ahorita, ahoritita, en cualquier otra parte, ¿no? Eh, ahora es ahora, ¿no? Pero para nosotros no es así. Bueno, eh, no debe variar. El adverbio es una palabra invariable. Y bueno, aquí vean que concuerda ¿no? con el adjetivo conocida, ¿no? Miren, una poca conocida, ¿no? También es un error muy común, debe ser una poco conocida comisión judicial. Suena raro, yo sé, porque esto me lo dicen mucho, me dicen, pero esto suena extraño. Sí, pero es que es lo correcto. Eh, los deportistas bastante cansados se recuperan en 48 horas. No sé, podría ser un ejemplo. Medicina deportiva. Bastantes, ¿no? Bastantes cansados. Es incorrecto, debe ser bastante cansados. Claro, cansados se refiere a los deportistas, eso está bien, pero el adverbio bastante debe estar en singular, no debe estar en plural. Errores, muy rápido, de puntuación, errores de puntuación. Los principales, los más comunes, creo que son estos. A ver, los signos de puntuación son aquellos que ordenan los enunciados de manera que podamos entender un solo sentido de las oraciones que leemos. Los principales creo que son estos, ¿no? La coma, el punto y coma, los dos puntos y el punto. Está pasando por alto porque aquí estoy tapando el. Voy a cerrar el chat. Cerrar el chat. Sí. Muy bien. Hay otro signo de puntuación, ¿no? Las comillas para citar, el guión, para componer palabras, la raya para introducir comentarios, el paréntesis para información secundaria, los corchetes en una cita cuando queremos agregar información que no está en la cita para que, ¿no? Nos podamos dar cuenta de que se trata de información que no es parte de la cita, sino que es parte de quien escribe. Y, y los puntos suspensivos, bueno, cuando tenemos una cita extensa podríamos usarlos, ¿no? Los puntos suspensivos entre corchetes que aparecen
Ahí es. Bueno, estos son los principales, ¿no? Nos centraremos en los principales, los más importantes. Eh, para hablar de puntuación es necesario que tengamos muy en claro que una oración es típicamente un grupo de palabras que gira en torno a un verbo, ¿no? Que además tiene que estar conjugado, que tiene que poder combinarse con una persona gramatical y debe ser el verbo principal de la oración, ¿no? Miren, he puesto una oración no científica, ¿no? Más bien cotidiana. El joven reparte el pan al vecindario por las mañanas, pero mi objetivo es probar algo muy elemental y sencillo. Mire, ¿quién reparte? Eh, el joven. ¿Qué reparte el pan? ¿A quién? Al vecindario. ¿Cuándo? ¿Cuándo reparte por las mañanas? Todas las preguntas involucran al verbo. O sea, el verbo tiene que ver con todos los elementos de la oración. Todos. Absolutamente todos. Articula a todos, ¿no? Por eso podríamos decir, no es que seamos románticos, sino que es el corazón de la oración. Muy bien, voy a seguir entonces. Comparto pantalla, ¿no? Creo que ya ahí se ve. Y ahí estamos aquí, ¿no? Bueno, habla de signo de puntuación. De signo de puntuación que tenemos por aquí. Ahora sí. Muy bien. Y yo les comentaba que era un error muy común presentar oraciones que solo tienen, o sea, que no tienen más que el último punto, ¿no? Miren, el nacimiento de la radio data de 1873, año en que el físico británico James Clerk Maxwell publicó su teoría sobre las ondas de luz, ¿no? Aquí, 15 años más tarde, el físico alemán Heinrich Hertz logró generar eléctricamente tales ondas. No vean que en lugar de un punto hay una coma, aquí tiene que haber, ¿no? Un punto y tiene que empezar otra oración. Noten que tenemos un verbo principal que es data e incluso tenemos un verbo subordinado que es publicó. Pero en todo caso tenemos un verbo principal y tenemos que separar esas oraciones por punto, ¿no? El físico alemán Heinrich Hertz logró generar eléctricamente tales ondas, suministró y empieza otra oración, miren, con otro verbo. Aquí ya ni siquiera hay un punto, aquí ni siquiera hay un punto, pero tenemos que separar las oraciones por punto porque, ¿no? Esto facilita al lector que entendamos los enunciados de una manera, ¿no? Y en el peor de los casos podemos generar casos de ambigüedad, que es en un texto científico eso es terrible, porque los textos científicos buscan tener una sola interpretación de los hechos. Suministró una carga eléctrica a un condensador y a continuación le hizo un cortocircuito mediante un arco eléctrico en la descarga, no, mediante aquí con mayúscula inicial, mediante un arco eléctrico en la descarga, no, sí, me equivoco aquí. Es mediante un arco eléctrico y aquí tiene que estar el punto, miren. O sea, punto aquí. En la descarga eléctrica resultante, la corriente saltó desde un punto neutro, lo que creó una carga de signo contrario en el condensador. Miren entonces, aquí faltaban 3 puntos y simplemente no se presentaba ninguno, solo se presentaban comas, lo que nos dejaría párrafos unioracionales. Hay que evitarlo, hay que tener mucho cuidado y hay que estar viendo y estar pendiente de los verbos y cuáles son los verbos principales y cuál es la extensión real de la oración y no dividir las oraciones mediante coma. Solo podemos dividir esas oraciones mediante coma, hablando de la coma, cuando hacemos una enumeración. Por ejemplo, el paciente tuvo el síntoma tal, luego experimentó dolor de cabeza, coma, sintió náuseas, coma, mm, padecía de desorientación. Entonces, ahí estoy enumerando oraciones, ahí puedo usar coma, claro, cuando enumero acciones. Pero si no ese es el caso, no tendría que utilizar las comas para separar las oraciones. La coma es un signo de puntuación que brinda una interpretación única al enunciado, ¿no? Cumple diversas funciones que dan sentido a lo que se escribe.
Yo les hablaba de la oración y de su importancia de conocer la estructura de la oración porque eh, si la oración está en orden, no tendríamos que colocar signos de puntuación. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Los mejores estudiantes del curso brindarán clases de repaso de teoría y ejercicios a todos sus compañeros para que puedan aprobar las evaluaciones venideras. Ahí no va ninguna coma. Es una oración muy larga, sí, eso es cierto, pero es que está primero el sujeto, como pueden ver en color celeste, está el núcleo del predicado, que es el verbo, los objetos directo, indirecto y los circunstanciales. Si conocemos las partes de la oración y las detectamos y vemos que están en orden, no debemos colocar ningún signo de puntuación, ¿no? En ese ordenamiento, en esa disposición, no influyen los pronombres, que son palabras cortas, ¿no? Como lo, la, se, ¿no? O los adverbios también de una palabra, como sí, no, siempre, nunca, ¿no? Lo evitamos. Muy bien. Entre el sujeto y el verbo, no se coloca como ya vimos en la estructura fundamental de la oración en español, ¿no? Miren, la mayor parte de compañías dedicadas al rubro de la venta de cervezas en el Perú se ha visto obligada a despedir trabajadores. Este es el sujeto, ¿no? Y está la coma que es incorrecta, ¿no? Esa coma no debe existir. El único caso en el que podríamos colocar una coma entre el sujeto y el verbo es el caso en el que tenemos una oración con un sujeto de varios elementos que termina en etcétera, el único, ¿no? Empresarios, mayoristas, distribuidores, etcétera, y está la coma, padecen la grave crisis económica que atraviesa nuestro país. Como pueden ver ahí, ¿no? Es el único caso, la única excepción eh, que permite que coloquemos una coma entre el sujeto y el verbo. Muy bien. A ver, cuando enumeramos y uno de los elementos que enumeramos tiene una I, ¿no? Tiene una I, que es la palabra que introduce el último elemento en una enumeración. Entonces, ahí tenemos que colocar una coma antes de esa I, ¿no? También le llaman a esta coma, es una coma enumerativa, es cierto, pero también le llaman coma para evitar confusiones, ¿no? Miren, asistieron los ministros de Educación, Agricultura, Comercio Exterior y Turismo y Transportes y Comunicaciones. Miren que la secuencia en verde y la secuencia en celeste tienen conjunciones, ¿no? Tienen la I aquí, la I, ¿no? Y entonces podría haber una confusión como que comercio exterior es un elemento, turismo y transportes es otro, y al final, y comunicación, ¿con quién quedó? ¿No? Para evitar esos problemas en la jerarquía de los enunciados, utilizamos una coma y no vamos a tener problemas, ¿no? Hay una coma antes de la I que introduce el último elemento enumerado. Luego, comas explicativas, las comas explicativas agregan información, ¿no? Miren, el segundo caso es los trabajadores que llegaron tarde fueron amonestados. Se entiende que si agrego información con las comas explicativas, esto es un extra, información adicional, ¿no? Los trabajadores fueron amonestados, ¿no? Me refiero a todos. Si no especifico, ¿no? Si no especifico, me refiero a todos. Si yo no coloco comas, por ejemplo aquí, ¿no? Arriba en el primer caso, no hay comas. Y en ese caso ya no es un agregado, sino es una parte esencial de la oración. Y como parte esencial de la oración, además de que no lleva comas, distingue la secuencia precedente o al elemento que está antes, ¿no? Los trabajadores que llegaron tarde, ya no es todos los trabajadores que llegaron tarde, sino me refiero precisamente a estos, a los que llegaron tarde. ¿Por qué presentamos este caso? Porque muchas veces ponemos las comas de todas maneras y cuando tenemos secuencias que distinguen, como esta, no debe haber comas. En cambio, cuando agregamos información, debe haber comas, ¿no? O sea, información explicativa, ese extra, esa información de más. Bueno, ahí veo el link de asistencia y no sé si hay una pregunta. Ah, aquí está bien, faltan 20 minutos para terminar la clase, efectivamente, sí, está bien, Rolando. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es correcto. La concordancia es con 20 minutos. 20 minutos es el sujeto de esa oración.
¿no? Es que lo normal es que el sujeto esté antes del verbo, entonces en este caso está después. Eh, sí, sí, sí. Tiene que estar en plural. Faltan dos personas, ¿no? Diríamos faltan dos personas, no falta dos personas. En ese caso el sujeto es dos personas, sí. Tiene que ser. 20 minutos es plural, por eso el verbo tiene que estar en plural. Muy bien, sigamos. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? Miren, los usuarios que deseen certificado pueden hacer una solicitud. Que deseen certificados mm, es una secuencia que especifica a los usuarios, por lo tanto no debe llevar comas, esta es una secuencia especificativa y las secuencias especificativas no llevan coma. En cambio, miren, los presidentes de esta última década que han sido involucrados en casos de corrupción son personajes muy cuestionados. Ahí me refiero a todos, por lo tanto, utilizo, ¿no? Utilizo las comas que agregan información. En el caso hipotético, ¿no? Porque creo que no todos los presidentes han sido involucrados. Eh, hemos tenido muchos presidentes, creo que son 7, ¿no? 7 presidentes en los últimos 10 años, en la última década. Bueno, pero si pensemos que se refiere a todos, tendría que estar entre comas, entre dos comas explicativas. Muy bien, coma ante conectores. Es muy sencillo, si el conector es la palabra que une lógicamente dos oraciones, eh, si el conector es de una palabra, se coloca una coma antes. Si el conector es de dos o más palabras, se coloca entre comas, ¿no? Entonces, miren, le dije que lo sentía, pero no me creyó, una coma, salí temprano, pues no quería llegar tarde, una coma ahí, y cuando tenemos un conector de más de una palabra, sin embargo, por ejemplo, por ello, ¿no? Esto se coloca entre comas. Entonces ahí tenemos, estudió mucho, sin embargo, no pasó el examen y tenía muchas deudas, por ello, entre comas, decidió vender su casa. Esa es la regla general de conectores, ¿no? Ahora, si la oración es larga, se emplea punto y coma, ¿no? O sea, un punto y coma aquí y una coma aquí. Pero sí es larga. Cuando una oración es larga, diría que tiene cierta extensión cuando eh, supera la línea. Si quieren yo siempre digo un referente, si tiene más de 10 palabras ya tiene cierta extensión, aunque eso es subjetivo, porque las palabras pueden ser cortas y dar una impresión de que la oración también es corta, ¿no? Eh, muy bien, excepciones, rápidamente, ¿no? Los conectores que terminan en que o terminan en preposición se escriben solo con una coma antepuesta, ¿no? Su trabajo es muy importante, ya que, miren, terminan que beneficia a muchas personas. El proyecto no ha terminado a pesar de que ya se han entregado los resultados. Una coma antes termina en qué, entonces, ¿no? Ya no utilizamos, no va entre comas. Si termina en que el conector solo se coloca una coma. Nunca punto y coma, ni aunque tengas cierta extensión. Y algunas palabras van seguidas de coma, típicamente, y antecedidas de punto, ¿no? Como asimismo, además, son estas palabras típicas, generalmente conectores de adición. El punto y coma, bueno, pero esto es la cita, ¿no? Del Diccionario Panhispánico de Dudas. Miren, el punto y coma es de todos los signos de puntuación el que presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo, pues en muchos casos es posible optar en su lugar por otro signo de puntuación como el punto y seguido, los dos puntos o la coma. Pero esto no significa que el punto y coma sea un signo prescindible, casi no se utiliza el punto y coma. Y no va, no va con el punto y coma al inicio. Bueno, ahí está también ese carácter subjetivo, Nablit, ¿no? Interesante la pregunta. Les decía, si la oración es corta, bastan las comas para el sin embargo. Si la oración ya empieza a tener cierta extensión, se coloca el punto y coma. ¿Pueden pasar el link de la revista? Ah, bueno, muy bien. Eh, entonces, a ver, casos muy comunes de errores, ¿no? Con el punto y coma. No, miren, era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche, hubo que establecer turnos, ¿no? Generalmente aquí se coloca una coma. Se ve mucho en escritura académico-científica que ocurre eso. O sea, no se dividen las oraciones con un punto y coma. No, aquí hay dos oraciones. De hecho, una es causa y otra es consecuencia.
Tiene que haber un punto y coma. Tiene que haber un punto y coma. Déjame borrar esto. Muy bien. Todo el mundo vaya a casa, ya no hay nada más que hacer. Colocar una coma entre casa y ya no hay nada más que hacer es un error. Tiene que haber un punto y coma. Miren que cada oración tiene su propio verbo principal. Igual que aquí, ¿no? Era y hubo. Que establece. Muy bien. El profesor llegó temprano a la clase, salió temprano de su casa. También un punto y coma que separe las oraciones. O sea, ¿puedo separarlos con punto? Sí, ahí está el carácter subjetivo. Pero cuando tienen mucha relación, es mejor vincular esas oraciones. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Vendrá pero tarde con una coma, ¿no? Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes, sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Ya esa oración tiene cierta extensión, como la que comentábamos Nablita hace un momento. Esta sí tiene que ir entre punto y coma, sin ninguna duda. Y cuando la oración es ya extremadamente larga, ya no colocamos ni siquiera punto y coma, sino colocamos un punto, ¿no? Miren, este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron los campos. Por consiguiente, miren que eso supera las 30 palabras y es muy largo. Por consiguiente, lo esperable es que haya malas cosechas y que los agricultores se vean obligados a solicitar ayudas gubernamentales. ¿Por qué separar con punto? ¿No? Bueno, eso también crea una impresión en el lector para que pueda entender los enunciados que son ¿no? Cuando son extremadamente largos, los lectores, ¿no? procesan de manera distinta la oración. Es mejor siempre separar, ¿no? Como dice esa frase muy conocida, divide y vencerás, es cierto, que dividir para vencer la incomprensión, ¿no? Y muy rápido mecanismo de cohesión, porque entiendo que estamos con el tiempo, ¿no? medido. Bueno, mecanismo de cohesión son los elementos con los que vinculamos palabras. La coherencia es la propiedad textual que consiste en la vinculación de ideas, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tenemos una idea que no es pertinente, ¿no? Este es un problema de coherencia, que no estamos tratando porque tenemos muy poco tiempo, ¿no? Miren, estructura típica de un texto. Comida chatarra, definición y características, tipos, efectos en la salud, pero no restaurantes saludables. Restaurantes saludables no tiene que ver con comida chatarra. Este sería un problema de coherencia, ¿sí? La cohesión no es la vinculación de ideas, sino la vinculación de las palabras y frases que aparecen efectivamente en el texto y están en un plano concreto. Ahí están los mecanismos de referencia y los conectores. A veces no los usamos y repetimos, ¿no? Cuando no usamos mecanismos de referencia, tendemos a hacer repeticiones. Ahora, mm, eso hace que el texto sea monótono y que en algunas ocasiones se torne aburrido, ¿no? Los mecanismos de referencia reemplazan o sustituyen una palabra o frase para evitar repeticiones innecesarias, ¿no? Los textos sin referentes están constituidos por oraciones cortas, simples, ¿no? Voy a pasar rápido por el tiempo. Aquí hay los tipos de referencia, que son el reemplazo, que en lenguaje técnico le llaman anáfora, la anticipación, que es la mención anticipada de una palabra que va a venir a continuación, que le llaman también catáfora, y supresión o elipsis, que es la omisión de un componente, la omisión de un componente de la oración. A ver, muy rápido. Forrest Gump recibió 6 Oscars este año. Esta película se refiere a Forrest Gump. Algunas fue vista por millones de personas. Algunas se refiere a las personas. Algunas estuvieron de acuerdo con las nominaciones, más no necesariamente con la decisión de la Academia de otorgarle 6 estatuillas. Miren que este lee hace referencia a Forrest Gump. Es un proceso natural que hacemos, ¿no? Que nosotros empleamos cuando hablamos. Cuando escribimos tenemos que tener mucho más cuidado. Las 6 estatuillas se refieren a los 6 Óscares, ¿no? Estas son reemplazos. En la producción literaria distinguimos dos tendencias, una culta latinizante, representada por Juan de Mena y el Marqués de Santillana, y otra popular, representada por el arcipreste de Talavera. Miren que dos tendencias son una culta y otra popular. Y miren, está allí, está anticipando entonces el elemento. Y finalmente, el sistema fluvial del Amazonas comprende 80.000 kilómetros navegables, vierten del Atlántico 100 millones de litros de agua por segundo.
Miren, vierte, ya no tengo que decir que es el sistema fluvial del Amazonas, simplemente omito la información. Y también lo hacemos mediante posesivos. Miren, su cieno de color café, eso quiere decir el cieno de color, perdón, el cieno del sistema fluvial del Amazonas, que tiene color café, se distingue a más de 300 kilómetros mar adentro, que es la huella. Eh, Muy bien, bueno, esos son los mecanismos de referencia. Y los conectores, de los que ya hablamos un poco en la puntuación, vinculan lógicamente las oraciones, aseguran el desarrollo de las ideas. Para concluir, ya esto es muy rápido, ¿sí? Eh, Vinculan lógicamente, ya lo dijimos. Miren, por ejemplo, el proyecto está muy bien estructurado, fue aprobado por el Consejo de Facultad. El proyecto está muy bien aprobado, por ello, ¿no? Esa es la relación entre estas dos secuencias, ¿no? Fue aprobado por el Consejo de Facultad. Si le damos la vuelta, usaríamos un conector de causa, como porque, ¿no? El proyecto fue aprobado por el Consejo de Facultad porque estaba muy bien estructurado. Bueno, no solo planteamos eh, estas conexiones entre ideas mediante conectores. Miren, desarrolló una inflexión porque no se atendió a tiempo. También pueden establecerse esas relaciones con signo de puntuación, por ejemplo, 2 puntos, desarrolló una infección, 2 puntos, que indica, ¿no?, la causa, no se atendió a tiempo, o también mediante palabras. No siempre tenemos que usar conectores, ¿no? No atenderse a tiempo ocasionó el desarrollo de una infección. Así que tampoco pensemos en que tenemos que llenar nuestros textos científicos de conectores. No es así, ¿no? No es que un texto que tiene conectores es mejor. Tiene que haber pertinencia y también tiene que haber un balance. Un error muy común en el uso de conectores es, por ejemplo, usar conectores de manera inadecuada por este afán de completar con conectores las oraciones, ¿no? Miren, una causa importante de la crisis política que atraviesa el Perú es la corrupción de los políticos. Después, otra causa sería la falta de credibilidad en el presidente de la República. Ese conector es de secuencia, de orden y es incorrecto. Pensaríamos seguramente de inmediato en un conector como asimismo. Sin embargo, asimismo, que es un conector dice, claro, sería el pertinente porque agrega información, pero ya las mismas palabras, otra causa, me está agregando la información. No necesitamos conector ahí, ¿no? Miren, donde hay un conector equivocado, ni siquiera necesitamos un conector de suma, de adición, como asimismo, ¿no? Así que directamente, otra causa sería la falta de credibilidad en el presidente de la República. Así, directo y sin conector. Y para acabar, este es el último, lo prometo, ¿no? Miren, la piratería debería ser penada con la cárcel, porque aunque muchos no lo acepten, es un crimen como cualquier otro. Además, no se valora la creación individual. Asimismo, los piratas ganan muchísimo dinero y el verdadero autor no recibe nada. Aparte de ello, los productos piratas siempre son de baja calidad. Por otro lado, cualquiera puede vender piratería y la policía no hace nada al respecto. Miren los conectores. Conectores de adición, conectores, ¿no?, que suman información. Hay 4 conectores en un párrafo. Tenemos que abreviarlos, tenemos que quitarlos. Hemos abusado ahí de los conectores y es muy común en textos académicos, científicos, que nos valgamos de un tipo de conector y que lo utilicemos muchísimo en el párrafo. Bueno, ahí con esto concluimos. Esta era la última diapositiva de la presentación. Espero haber sido didáctico, los ejemplos más sencillos, ¿no?, por la brevedad. Y bueno, si hay alguna duda, estoy aquí. Juan Enrique, muchas gracias. Grace, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una clase muy, muy interesante y tenemos palabras de felicitación en el grupo. Y lo más importante, creo que todos se han quedado con ganas de una segunda parte con más ejemplos porque han sido muy didácticos, nos han ayudado mucho. Y creo que, no sé si nos comentan en el chat, no sé si estarían interesados en una segunda parte, nos dicen sí, segunda parte. Excelente ponencia, sí, muchas gracias. Por favor, no sé si nos pueden compartir en el chat también los canales, las redes sociales de ASCOT para que nos puedan acompañar, Sí, 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 por supuesto. A para ver, que visiten la plataforma. Sí, todos están interesados en una segunda voy. parte. Sí, no se preocupen. Vamos a tener en el chat los canales, las redes para que ustedes puedan seguir todo el trabajo que realiza Scott. Y claro,
veremos si podemos coordinar una segunda presentación para ver también algunos casos y ejemplos que seguro por el tiempo no hemos podido considerar el día de hoy. Juan, ¿tú crees que nos puedas Sí, compartir él ha enviado, sí, me ha ahí enviado por está, ahí. la presentación, sí, y de la presentación hubo un pequeño corte por temas de red que nos Sí, de la quedamos en mierda. el corazón de la oración. Me parece que nos mostraste el corazoncito. No sé si nos puedes compartir esa diapositiva y Sí, sí, ahí comentarnos un está. poquito. Es esa misma, solo una. Ah, ya. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, por supuesto que sí. Listo. Entonces tenemos las diapositivas, lo voy a descargar también. Muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros como asociación estamos eh, honrados de poder contribuir al Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Es un privilegio para nosotros, les agradecemos mucho. Listo. Grace me permite unas palabras. Grace, ¿ya puedes Sí. habilitar tu Yo micro? Hola. lamentablemente Sí, debo partir sí, a clases. por eso mismo quería intervenir. Juancito se tiene que ir, él tiene que dictar otra clase. Muchas gracias, Juan. Creo que ha sido bastante didáctico. Todos al final, hasta los que ya nos dedicamos a la corrección, siempre aprendemos de Juan Quirós, de todas sus charlas. Con nosotros también está Carmen Santisteban. Ella también es experta en redacción académica, redacción científica. Ha estado detrás de cámara siguiendo también la información, también pertenece al consejo directivo. Y bueno, queremos agradecerle sus palabras, su atención y síganos por favor, estamos como Ascot Perú Off en Instagram, Twitter, Facebook y como Ascot Perú nos encuentran en LinkedIn también, tan importante esa, ahí está Carmen Santisteban compartiendo nuestros links. Muchísimas gracias y quedamos a disposición de ustedes. Por favor, mantengamos el contacto, escríbanos por inbox. Nosotros siempre estamos atentos y siempre estamos comunicándonos con todas las organizaciones, entidades o personas simplemente interesadas en conocer más acerca de nuestra asociación, de la corrección de textos, del lenguaje. Así que bienvenidos sean a la Scott Perú cuando quieran. Grace, muchas gracias por tus palabras. Igual, gracias por haber aceptado la invitación, por toda la predisposición de apoyarnos. Nosotros somos un instituto especializado en salud pediátrica, realizamos investigación y tenemos contacto con otros institutos y otros profesionales y siempre hay temas que nos faltan afinar y la capacitación de hoy día ha sido muy interesante. Espero que podamos coordinar una segunda parte para reforzar también algunos conceptos. Nosotros siempre nos acomodamos a los horarios de nuestros ponentes y bueno, hemos tenido una gran acogida el día de hoy. Hemos llegado casi a los 200 participantes y yo invito al público que nos ha acompañado a que visite las redes sociales y conozcan un poquito más del trabajo que realiza Scott como correctores de textos, algo muy importante y han visto todo lo que se puede aprender. Hay mucho por hacer. También nosotros como investigadores, como profesionales, nos falta, tenemos que conocer más y esta es una oportunidad, gracias a la asociación, que nos ha permitido acercarnos a este mundo, empaparnos con algunos ejemplos muy didácticos. Y el video, Grace, si me permites, lo voy a colgar en nuestra plataforma de YouTube. Vamos a hacer algunas ediciones para que se vea limpio y ustedes puedan acceder a nuestra plataforma y ver el video. Por favor, también sigan el canal de WhatsApp. Les voy a dejar mi número de contacto en el chat. Me escriben si tienen alguna duda, consulta. Ah, por favor, Grace, nos indican el teléfono de Ascot o Sí, por redes sociales se pueden sí, por favor, sí, por las redes sociales, por cualquiera de las redes sociales respondemos, no hay problema. Escríbanos nomás con toda confianza, incluso en nuestra página web que está compartiendo ahí Carmen, también hay un chat de un inbox de preguntas, también por allí, por cualquier medio, incluso está nuestro correo electrónico que es ascotperu@gmail.com. Por cualquier medio nos escriben, por favor. En este momento no manejamos un teléfono específico, pero por cualquiera de las redes siempre estamos atentos, siempre contestamos. Muy bien. Muchas gracias, Grey. Gracias a todos. Voy a estar compartiendo también en nuestros canales, en los canales y las plataformas de Ascot. Y Nancy nos preguntan por el canal de YouTube. Se los voy a compartir por WhatsApp, así que no se preocupen porque tenemos que hacer algunos ajustes a nuestra plataforma, pero todo conocimiento se difunden. Tienen mi número de WhatsApp, lo repito,
Escríbanme, por favor, si hay dudas, consultas, para atenderlos en el horario de 8 a 5 de la tarde. Bien, gracias a todos. No se olviden el link de asistencia, por favor, ya que es un registro de nuestras actividades, del control que llevamos de las sesiones. Aquellos que no registraron su asistencia, háganlo en estos minutos para saber sobre sus demandas también de capacitaciones. Ahí está, estoy compartiendo el link. Gracias, Sandra, gracias, Ali, y gracias a todos ustedes. No sé si quieren habilitar su cámara para una foto final. Creo que está, no, creo que hemos cerrado todas las cámaras, así que voy a tomar una foto ahorita solo. Ya está, sí pueden, ya, sí pueden. A ver, para una foto final. Gracias, gracias. Voy a habilitar la vista de galería para nuestra foto final. Gracias, doctor Javier. Gracias, Andrea, Carmen, Trilce, Salinas. Gracias, Julia Tello, Gustavo, Linda, Jocelyn. Gracias a los que nos acompañan siempre en nuestras sesiones. Ya conozco ya quiénes son nuestros alumnos que siempre están siguiendo nuestras actividades. A ver, esperamos. Gracias, nos acompañan desde las diversas instituciones de salud, desde el ministerio, nos acompañan desde las universidades, Universidad Federico Villarreal, Universidad San Marcos. Gracias a todos.